¿Saben? Estoy realmente asustado. No creo volver a creer en ser ateo después de esto. Y es que lo que acabo de presenciar me dejó bastante marcado, como si él estuviera enojado conmigo sin que yo le haya hecho algún mal. Arthur Jack Fawkes se volvió el mal encarnado. Como si él, ya después de la muerte, volviera para recordar que él sigue y siempre va a existir. Se volvió en aquel mal encarnado que juró destruir, y es que tengo la suposición de que todo el daño que sufrió en vida ahora viene a cobrarlo en la muerte. Todo esto empezó después de su fallecimiento. Y es que cuando me dejó tan marcado, su fallecimiento me dejó un nudo en la garganta. Uno que no podía quitarme con el alcohol. No dejaba de pensar en cada palabra y cada escenario donde convivimos. Pero ahora es una soledad inmensa. Todo empezó hoy por la noche, cuando me disponía a descansar después de haber tomado mis antidepresivos. En la madrugada estaba a punto de despedirme de mi mejor amigo, un mensaje de mí que nunca le envié decía lo siguiente. Hey bro. A mí también se me extraña bastante tiempo. Están buscando tiempo. Él viene. Yo no sabía a qué hora le envié el mensaje, puesto que ya me había ido a dormir, y ese mensaje no recuerdo haberlo enviado, porque siempre pongo mi celular en la mesa, así que por ende sería demasiado extraño haberlo enviado, puesto que necesito tomar pastillas para dormir. Dichas pastillas sirven para que no pueda soñar nada, debido a que cada vez que soñaba veía a mi mejor amigo Arthur, con un traje negro y la cara pálida, como si él no quisiera irse de mi lado. Al pasar los días, debido al incidente, me quedé bastante intrigado pensando quién fue el que escribió aquel mensaje, y lo que llegué a ver en aquel teléfono, como si fuera un suceso difícil de explicar, debido a que era muy difícil ingresar mi contraseña en mi perfil de Facebook. No quisiera pensar que, de algún modo, algún hacker se haya metido a mi computadora para tratar de asustarnos, puesto que Arthur tenía poco que había fallecido, y es triste pensar, y hasta cruel, que de algún modo alguien quisiese hacerse el Edgay para causarnos un susto por la reciente muerte de mi mejor amigo. Al día siguiente me costó dormir, debido a que no dejaba de pensar en eso, como si fuera algo tan importante, pero a la vez me causara tanta inquietud. No quería pensar que él había vuelto, que él quiso salir de su tumba para vengarse de todos. Cuando me quedé dormido, sentí como el peso de la cama aumentaba al dormir, y en eso sentí una respiración tranquila, pero demasiado helada, como el invierno de Yultin, como si ese sentimiento de abandono y soledad se llenara en la madrugada. Como si el vacío me estuviera consumiendo en mis sueños tan inmensos, hasta que sentí un breve escalofrío, y después de unos minutos todo volvió a la normalidad. Como si algo hubiera estado en mi habitación aquella noche. Este día, sábado 8 de noviembre, no me siento bastante bien. Me siento observado, como si alguien en mi propia casa me estuviera siguiendo detrás de mí. Como si todo este reciente evento me estuviera causando un estrés y un trauma a tal punto que mi mente comenzó a generar paranoia, como si todo estuviera bastante mal. Como si estuviera en una simulación bastante irreal. Como si sintiera una especie de fuerza invisible, y fuera una energía bastante pesada, llena de odio, y enojo, y rencor, y griega. Entonces volví a sentir ese frío que solo se siente rara vez en la vida, como si estuviera alguien en este plano que no se puede ver. Comencé a verlo más presente en mis sueños, sin necesidad de pastillas. Mis sueños comenzaron a ser más presentes, como si él se estuviese comunicando conmigo. Las pastillas ya no servían ni el alcohol. Cada escenario era diferente, ya sea en un hotel como El Resplandor, o un lugar en el cine viendo una película, o en un circo, o en un supermercado, o incluso en un parque, diciéndome que él tenía planes de volver, y no tenía pensado irse hasta concretar su plan de venganza contra todos los que le hicieron daño. Al principio creí que él estaba enojado conmigo, porque lo veía tan melancólico y enfermo, lleno de tristeza y enojo, y así siempre despertaba con dolor de pecho, pensando que era algo que veía o el ruido de la tele. Fue ahí que dejé de poner la tele en la noche, y dormía con la luz prendida, pensando que así acabaría todo. Sin embargo, las pesadillas, o sueños, o como se llamen, seguían empeorando, así que dormí con la luz apagada. Hasta que una tarde, mientras veía mi teléfono, vi que alguien me había mandado una solicitud de amistad. Yo al ver eso estuve un poco ocupado para ver quién era, debido a que estaba trabajando en la McChristie. Pero cuando finalmente me desocupé de mis asuntos, finalmente vi quién era. Era el perfil de Ángel Arturo. Pero no se veía con el moño de perfil que le puso su amiga, sino que era como lo veía en mis sueños. Era la silueta de él, cara pálida, rostro pálido, esa mirada de nostalgia, y ese traje más oscuro que la oscuridad misma, y la misma oscuridad de la noche. Fue ahí cuando lo entendí todo. Él se estaba manifestando, de algún modo. Entonces, le di a aceptar. Cuando le envió un hola, vi que él estaba escribiendo, y luego me mandó mensajes. Al igual que yo también le enviaba mensajes. Creí que era solo un edgy que quería llamar la atención. Entonces lo comencé a confrontar, pero cada mensaje parecía ser como los que él escribía. Fue ahí que comencé a entender que no se trataba de un hacker, o al menos no uno común. Era un ente, o algo que sabía, pensaba, y hablaba como Arthur. Me envió imágenes de sus dibujos, pero más diferentes, más oscuros, más turbios. Y ahí entendí todo. Él no era un hacker. De algún modo él logró volver. Y comencé a entender que él no estaba en contra mía cuando vi una publicación que había comentando hace un momento, y dicha publicación era esta. ¿A que es divertido manipular a las personas, Andy?
Ya veremos cómo duras viviendo con tus quistes mientras hago propagar tu enfermedad. Vamos a ver cuánto tiempo duras con vida mientras te contagio de la enfermedad que nadie te podrá sacar. Así como yo, que te compartí mi enfermedad, y en vez de estar conmigo en la enfermedad decidiste destruirme desde dentro, para al final ocasionarme un dolor más grande que la muerte. En ese momento lo entendí todo. Él no venía a causar un sufrimiento para quienes lo defendimos tantas veces. Él no vino a causarnos problemas. Él solo quería expresar, a través del dolor, lo que estaba sintiendo, y cómo él se estaba sintiendo en el más allá, sabiendo que aún quedaron varias cuentas que tenían que pagar las demás, por todo el daño que le han causado. Después de todo, él solo era un ser vengativo que cuidó muy bien a quienes lo defendimos, y a quienes le dimos su afecto. Él sigue vivo.